Voy a hablar algo relacionado con campos electromagnéticos y salud humana. Los campos electromagnéticos, nosotros hemos hablado muchas veces de una serie de factores externos que están actuando de manera positiva y negativa sobre el organismo. El conjunto de todos ellos recibe el nombre de ambioma, factores ambientales, para diferenciarlos del genoma, que son los factores que heredamos y que nos hacen nos conducen determinados aspectos de la vida. Pero cada vez está más claro que nuestro genoma puede estar detrás del 35% de lo que somos. El resto es el conjunto de todos estos factores que hay aquí que afectan de una forma o de otra a nuestro organismo y que hacen que tengamos más o menos propensión a enfermedades, a patologías, a envejecimiento saludable o poco saludable, etcétera, etcétera. Hasta tal punto ahora ya ha caído, excepto casos muy concretos de una mutación genética que produce un cáncer específico, cada vez está más claro que cualquier tipo de cáncer viene detrás de 200, 300 mutaciones de 300 genes diferentes. Y que la misma mutación que produce cáncer en una persona, otra persona la tiene y no le produce cáncer. Es decir, no hay un factor causa-efecto, sino que es una serie de factores que están actuando sobre el organismo y que esos factores inducen propensión a padecer una u otra patología. Dentro de todos estos factores ambientales, aquí está incluido la exposición a campos electromagnéticos y todos ellos en su conjunto van a producir una alteración de la estructura celular, una alteración de la función de esa célula que va a llevar a la posible muerte de esa célula, y si esa célula es recuperada por otra nueva, pues probablemente no pase nada en un tejido, pero si este efecto es crónico y la muerte celular empieza a ser superior a la capacidad de regeneración, entonces es cuando empezamos a hablar de determinadas patologías. Y claro, dentro de los campos electromagnéticos ya sabemos cómo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos sometidos a todos ellos. Nosotros, como decía el profesor Bardasano, vamos a tomar el sol y nos protegemos, o si queremos no lo tomamos. Pero la radiación electromagnética la tomamos, queramos o no, y cada vez más estamos sometidos crónica y diariamente a esta exposición. Pero nosotros podemos hacer cosas, desde luego. Y, por ejemplo, lo que no debemos hacer nunca en el dormitorio es tener un televisor, un equipo de música, un ordenador, una tablet, un reloj con lucecitas, etcétera, etcétera, etcétera. El móvil encima de la mesilla de noche o debajo de la almohada, porque hay aplicaciones que nos dicen qué tal dormimos, son barbaridades. Entonces, nosotros debemos de empezar a saber que debemos de protegernos, y para ello, claro, tenemos que saber que las radiaciones electromagnéticas pueden causarnos daño. Si no, ¿por qué nos vamos a prevenir? Esta diapositiva la pongo por algo que veremos después. Nosotros estamos sometidos a un campo magnético terrestre, oscilante, pero bueno, de promedio tiene unas 50 microteslas de densidad magnética, y para comparar el campo magnético del cerebro humano, ya que el cerebro funciona a base de electricidad y cuando la electricidad fluye se genera un campo magnético, es un picotesla. Un picotesla es 1.000.000 de veces más pequeño que un microtesla. Y el corazón, por ejemplo, tiene un campo magnético más o menos de unos 50 picoteslas. Es decir, nuestro organismo genera campos magnéticos porque funciona en base a corrientes eléctricas que son muchísimo más bajos que los campos que nos rodean y que, por tanto, la posibilidad de que influyan en nuestra fisiología, pues realmente es relativamente alta. La cuestión es que, además, todo el aumento de estos electrodomésticos, antenas de telefonía, etcétera, etcétera, que nos rodea, lo que tenemos que ver es, primero, ¿tienen efectos perjudiciales para la salud? Sí, y creo que muy claro lo dejó el profesor Bardasano antes. ¿Cómo demostrar eso? Es la segunda parte. ¿Cómo demostrar a las autoridades? Es la tercera parte. Y cómo contrarrestar la presión de la industria frente a los políticos es la última parte y la más difícil. Bueno, esta la pongo, esta diapositiva, para
algo muy concreto. Esta la puso antes el doctor Bardasano. Esto sacado de Internet. Uno se mete en Google, empieza a buscar cosas y aparecen estas imágenes, que sí, efectivamente, esta imagen de la izquierda y esta de la derecha es perfectamente correcta de cómo un teléfono produce absorción. El color más o menos rojo indica mayor o menor aumento de temperatura, pero si buscamos en Internet también encontramos barbaridades. Eso que apareció, ese huevo que estaba entre dos teléfonos funcionando que se cocía, es una mentira como un piano. Es decir, cuando buscamos en Internet tenemos que ser muy cautos porque no sé si el 90% de lo que encontramos es falso o equivocado o desinformado a propósito. Bueno, las distintas frecuencias de radiación electromagnética producen, sabemos, distintas alteraciones en la fisiología celular. Desde 3 MHz hasta 30 GHz podemos ver que hay una serie de respuestas, que iremos algunas de ellas analizándolas después, pero que nos hablan de que efectivamente esa radiación está alterando la función de la célula y, por tanto, si altera la función, puede llegar un momento en que esa célula responda mal, equivocadamente, y entonces aparezca ya una patología más importante. Pero lo que en los últimos años también se puso de relieve es que los campos electromagnéticos generados por frecuencias extremadamente bajas, como la corriente eléctrica de 50 hercios que tenemos en casa, normalmente también puede estar alterando nuestras respuestas celulares. Por ejemplo, destaco aquí cómo nuestra actividad eléctrica cerebral, que oscila entre 14 y 50 hercios de frecuencia de descargas de potenciales de acción en la neurona, frente a los 50 hercios de la corriente eléctrica, pues estamos lo mismo que antes con el campo electromagnético. Es más alta la frecuencia de la corriente, puede estar detrás de ese síndrome que se llama electroestrés. Bueno, pues sí, seguramente sí. Además, los campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajas alteran procesos metabólicos dentro del organismo, grasas, colesterol, aumento de cortisol, estrés de nuevo, y aumento de presión arterial y trastornos correspondientes. Y otras alteraciones llevan a trastornos del sistema inmunológico y globalmente dentro del sistema neuroinmunoendocrino. Del sistema inmunológico hablaremos algo porque es un aspecto importante a tener en cuenta. Desde luego, lo que sí hay estudios que demuestran que la exposición a campos bajos de pequeña densidad de como un microteslas produce activación y expresión de un número significativo de genes. Si la exposición está provocando expresión de genes e inhibición de otros, puede ser una respuesta positiva. Es decir, la célula está respondiendo para provocar un efecto beneficioso. De ahí el uso medicinal de la radiación electromagnética. Pero también puede dar lugar a respuestas deletéreas de tipo inflamatorio que hace que lo que se produzca son incluso patologías severas como dentro de ellas el cáncer, leucemia, linfoma y cáncer de cerebro. Así que saqué aquí algunos datos de la bibliografía en donde se han hecho una serie de revisiones sobre la relación entre exposición a campos electromagnéticos, en este caso de frecuencia extremadamente baja, y leucemia infantil. Y aquí una serie de autores donde reflejaban los hallazgos que encontraban y en general lo que se observa es que aumentando de 0,1 hasta 0,4 microteslas de exposición hay un aumento de la respuesta de ese organismo y un aumento de la sensibilidad y probabilidad de aparecer leucemia en niños. Estamos hablando de exposición en niños. De forma que este autor, Tippen, la conclusión que saca es que hay una consistente asociación entre exposición a campos electromagnéticos de extremadamente baja frecuencia y un aumento de 1,4 a 1,7
de riesgo de cáncer para exposiciones por encima de 0,3 microteslas. Bueno, algo es algo, por lo menos hay una asociación. Uno puede decir, bueno, 1,7, casi 2 veces el doble de probabilidad puede no ser mucho, pero sí es significativo, indudablemente, y sobre todo es significativo al niño que le corresponda. Entonces, de aquí se sacan una serie de conclusiones, como el profesor Bardasano nos dijo antes, que los gobiernos tienen que empezar a tomar medidas ya. Hablaremos de algunos que ya han empezado a tomar medidas. Nosotros, como siempre, vamos a la cola esperando a ver lo que hacen los demás. Pero es importante empezar a tomar medidas. La Agencia Mundial sobre la Investigación del Cáncer señala que a partir de 0,4, un poquito más que antes, se duplica el riesgo de leucemia infantil. Hay datos, porque la muerte súbita de lactantes no está muy claro de por qué, si hay una relación entre aumento de muerte súbita y cerca de instalaciones eléctricas importantes. Bueno, hay relación directa entre uno y otro, es algo que se está estudiando actualmente también. Pero países como Suecia han reconocido en su legislación la incidencia de campos electromagnéticos generados por líneas de alta tensión en la leucemia infantil. Por tanto, se empiezan a reconocer cosas que existen y que deben llevar a poner en marcha mecanismos de prevención. Otra patología que está muy de moda hoy en día es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una patología que se está diagnosticando cada vez más. Nadie sabe la causa, nadie sabe por qué cada vez hay más hipotiroidismo. ¿No es una enfermedad severa? No, porque el hipotiroidismo es fácilmente tratable. Con la hormona tiroidea que le falta, la persona hipotiroidea puede trabajar perfectamente y funcionar perfectamente. ¿Pero por qué hay detrás este aumento? Bueno, una de las relaciones que se han visto es la exposición a frecuencias de microonda y reducción de hormonas, entre otros la TSH, que es una hormona que estimula la actividad del tiroides, de la glándula tiroides. El déficit de TSH, por tanto, estaría detrás de este aumento de incidencia de hipotiroidismo. También se está viendo como algo extraordinariamente significativo la disminución de la fertilidad, sobre todo masculina, producida por una disminución de la cantidad de espermatozoides en cada eyaculado, una oligospermia, y además los espermatozoides que hay una proporción alta de espermatozoides defectuosos. ¿Por qué? Bueno, pues unos estudios que se han hecho en animales, sometiéndolos a campos electromagnéticos, han encontrado una relación directa entre la exposición durante 2 horas por día, solamente 2 horas por día, durante 45 días, una reducción de los espermatozoides, un aumento del estrés oxidativo, importante por lo que después veremos, y una disminución de la capacidad metabólica de esos espermatozoides. De nuevo, también se plantea la posibilidad de que esa oligospermia que existe en la población masculina pueda derivar de una exposición crónica a estos campos electromagnéticos. Y aquí hay otro cuadro en donde se relaciona el estrés oxidativo, la melatonina y el sueño. Una de las características de los pacientes que yo veo electrosensibles es el trastorno del sueño. Es quizá la característica que siempre aparece. Después aparecerá más o menos estado de estrés, déficit cognitivos, etcétera, etcétera. Pero primero, un trastorno del sueño. Y aquí lo que han visto es que durante la exposición a campos electromagnéticos existe una reducción de la producción de melatonina y un aumento del estrés oxidativo en estos sujetos. Esto es sistemáticamente encontrado. Parece que la exposición a campos electromagnéticos reduce esa producción o esos niveles circulantes de melatonina. Esta melatonina se mide normalmente en sangre o en saliva. Entonces, esta relación entre trastorno de sueño, estrés oxidativo y campos electromagnéticos, desde mi punto de vista, es una de las relaciones más interesantes
científicamente hablando, para poder valorar qué están haciendo los campos electromagnéticos. Si se trastorna el sueño, si tenemos un trastorno del sueño, esta es una imagen, que esta sí la saqué de internet, pero es de las buenas. Es una imagen donde la disrupción de ritmos circadianos, incluyendo el ritmo sueño-vigilia, produce una gran cantidad de trastornos. Y hoy sabemos, y está publicado, que el déficit de melatonina por la noche es un factor causal del cáncer. El déficit de melatonina por la noche es un factor causal de síndrome metabólico y diabetes tipo 2. El déficit o mutaciones de receptores de melatonina están relacionados con ese aumento de diabetes tipo 2. Y lo que es más grave, el diabético tipo 2 hoy, dentro de 20 años, va a tener Alzheimer. Es lo que se llama diabetes tipo 3. La diabetes tipo 2, por un proceso metabólico muy curioso, dispara los niveles de insulina, dispara una serie de enzimas que están relacionadas también con el procesamiento de la proteína beta-amiloide cerebral y que, por tanto, el que empieza con diabetes tipo 2 tiene muchas probabilidades de terminar con Alzheimer. Y detrás de todo eso está la cronodisrupción y el trastorno del ritmo sueño-vigilia. El trastorno del sueño, que es una manifestación más de la cronodisrupción. ¿Para qué sirve el sueño? Bueno, siempre sabemos que dormimos para que nuestro organismo nos repare, etcétera, etcétera. Pero aquí han demostrado, en este estudio, han tenido unos resultados increíbles. Estos fueron unas ratas, unas de ellas a las que no se les permitió dormir y otras que se mantuvieron con su ritmo sueño-vigilia normal. Le inyectaron un colorante que se distribuye por el espacio interneuronal, entre las neuronas en el cerebro, y ese colorante se puede detectar porque es sensible a métodos de detección espectrofotométricos. Y lo que encontraron es que cuando la rata duerme, el cerebro le ocurre como una esponja, se expande. Y lo que se expande es el espacio interneuronal. La rata que no duerme, el cerebro no se expande. ¿Para qué se expande el cerebro? De este trabajo dedujeron que se expande para que todo el espacio intersticial que está acumulando detritos metabólicos, catabolitos de nuestra actividad diaria, se barra y se elimine del cerebro. Cuanto más se expanda, más fácilmente se limpia, digamos, el espacio interneuronal y esas neuronas al día siguiente están de nuevo en buenas condiciones. Si esto no se expande porque no dormimos, estamos crónicamente sometidos a nuestros propios tóxicos, aparte de los tóxicos ambientales que nos van teniendo. Por tanto, el sueño es importantísimo, primero, para nuestras funciones cognitivas. Y segundo, lo que dije al principio, esto es una barbaridad. Fuera. El dormitorio es para dormir, a oscuras completamente. Ni un ápice de luz podemos tener en el dormitorio. Y aquí hay una serie de trastornos, patologías asociadas a exposición a campos electromagnéticos recogidas de la bibliografía, trastornos neurológicos, mentales, cardiopulmonares, etcétera, etcétera, hasta llegar a los trastornos moleculares. Bueno, todos estos trastornos pueden aparecer en mayor o menor proporción en aquellas personas electrosensibles, desde alteraciones pequeñas, leves, moderadas, hasta trastornos mucho más graves y severos. Y todos ellos, por lo menos los que yo tengo constancia y las publicaciones en la bibliografía, hay una relación entre cronodisrupción, disrupción de los ritmos de melatonina y aparición de procesos inflamatorios y degenerativos. Bueno, para explicar un poquito esto vamos a ver cómo funcionamos. Nosotros estamos compuestos por células y la célula tiene una estructura que separa una célula de otra mediante una membrana externa o membrana celular, y dentro de la célula hay una serie de orgánulos, como es el núcleo. El núcleo está separado del resto de la célula, que es el citosol, por otra membrana, y mitocondrias, que son, digamos, las centrales energéticas de la célula, donde ahí Endesa o Iberdrola está produciendo la energía de la célula.
A nosotros nos llega en forma de energía eléctrica, aquí llega en forma de moléculas ricas en energía, moléculas que son ATP. Nosotros enchufamos un electrodoméstico y consumimos corriente. La célula utiliza este ATP para obtener energía y gasta ATP, consume ATP. Es la central energética que proporciona ATP para todas las funciones de la célula, para todas. Si no hay ATP, la célula se muere. Entonces, este ATP, que es necesario para todas nuestras funciones, necesita una adecuada función celular. Y la membrana celular está constituida por una doble capa de lípidos y proteínas embebidas que forma una membrana semipermeable que permite el paso de unos cationes y de otros, dando lugar a el establecimiento de una diferencia de potencial en reposo negativa dentro con respecto a fuera, y hay una serie de mecanismos activos que están manteniendo esa diferencia de potencial de unos menos 70 milivoltios. Bueno, esto es, digamos, la normalidad. Para que la célula funcione bien, debe mantener este potencial dentro de unos límites fisiológicos. Pero resulta que la mitocondria, que la ampliamos aquí, que tiene una membrana externa y una membrana interna, que está aquí en forma de distintas crestas, esta membrana interna tiene una serie de proteínas que se encargan de producir el ATP. Y para eso está generando una diferencia de potencial de menos 220 milivoltios. Así que para que esto funcione bien, ese potencial hay que mantenerlo igual que el potencial externo de la membrana. Son potenciales eléctricos que, por tanto, son sensibles a cambios eléctricos de fuera. ¿Qué hace la mitocondria? Pues un proceso bastante complejo, que es bombear electrones a lo largo de las distintas proteínas que forman este complejo respiratorio para reducir completamente el oxígeno que respiramos a agua. El oxígeno, igual que la luz del sol, es tóxico para la vida. El oxígeno es muy tóxico, pero gracias al oxígeno pasamos de ser organismos unicelulares a pluricelulares, si no, no estaríamos hablando aquí. Entonces, el organismo necesita sistemas de defensa frente a la toxicidad del oxígeno. Uno de ellos es utilizado mediante este gradiente. El oxígeno que entra en la mitocondria es eliminado en forma de agua, con lo cual no nos oxida. No es cierto, porque siempre nos oxida algo, pero bueno, estamos más o menos protegidos porque hay una serie de sistemas enzimáticos dentro de la mitocondria que están eliminando esas radicales de oxígeno que se están formando ahí y que nos van a dañar. Pero fíjense lo que ocurre en distintas enfermedades. Los radicales libres o especies reactivas de oxígeno son aquellos radicales que se forman como consecuencia del uso de oxígeno por la mitocondria, principalmente, pero también en otros procesos celulares, y van aumentando lentamente. Dependiendo de la capacidad de este sistema antioxidante, la superóxido dismutasa lo que hace es dismutar el primer radical libre, la radical anión superóxido, pero si disminuye la capacidad antioxidante, los radicales de oxígeno se van acumulando hasta que llega un momento en que son tan altos que dañan las proteínas de la membrana mitocondrial, la mitocondria deja de producir ATP y la célula se muere. Así que todos aquellos agentes que causen un aumento de radicales libres van a permitir que la célula se muera, siempre y cuando los sistemas de defensa antioxidante no sean capaces de responder. Bueno, y además de eso, el ATP se utiliza ¿para qué? Para que las neuronas o las células cardíacas se comuniquen unas con otras, para que la transmisión de la información en forma de potenciales de acción a lo largo de las fibras nerviosas pueda llegar a su destino. Y cuando nosotros pensamos en nuestra corteza motora que quiero mover este brazo, pueda moverlo. Si no hay ATP, esa información o potenciales de acción que se transmiten de manera eléctrica a lo largo de las fibras nerviosas no llegan a su destino. Entonces, es el ATP requerido para esto, pero es que además
el sistema nervioso central tiene poquísima defensa antioxidante. Curiosamente, consume el 20% del oxígeno que respiramos, pero es el que menor defensa antioxidante tiene. Por tanto, es muy sensible a los radicales libres. ¿Y qué pasa con los radicales libres? Que dañan las coberturas aislantes de todas las fibras nerviosas. Igual que un cable eléctrico, las fibras nerviosas en el cerebro van aisladas con una serie de moléculas de fosfolípidos y eso evita que la corriente eléctrica de una fibra nerviosa altere la corriente eléctrica de la vecina. Bueno, los radicales libres que se están produciendo destruyen estas capas de aislamiento y conectan, producen cortocircuitos. Y eso da lugar a un trastorno de la conducción. Bueno, ¿y para qué usamos las corrientes eléctricas? Bueno, pues nosotros desde el punto de vista médico lo aprovechamos. Por el electrocardiograma nosotros podemos detectar las corrientes eléctricas que fluyen en el corazón y poder diagnosticar trastornos de función cardíaca. Pero también sabemos hoy en día hacer la magnetocardiografía, aunque está empezando, pero permite registrar los campos electromagnéticos que genera esa corriente eléctrica mientras que el corazón funciona a base de detectar estos mínimos cambios que estamos hablando de entre 10 y 50 picoteslas que decíamos al principio, una intensidad bajísima, igual que en el electroencefalograma. También registramos la señal eléctrica y podemos registrar las distintas ondas y nos permite el diagnóstico médico de enfermedades o patologías en el sistema nervioso central, pero también se puede registrar a través de la magnetoencefalografía los campos electromagnéticos generados, que son todavía más bajitos, desde 100 femtoteslas a 1 picotesla. Es decir, necesitamos aislar al sujeto, necesitamos amplificar la señal, pero esto nos permite o nos va a permitir cada vez más un adecuado diagnóstico. Quiere esto decir que si estamos registrando intensidades magnéticas tan pequeñas, es fácil que se alteren cuando estamos sometidos a campos electromagnéticos más elevados. Y en definitiva, lo que vamos a obtener cuando estamos sometidos crónicamente a campos electromagnéticos es un daño crónico mantenido sobre la célula. Ese daño crónico y mantenido hace que cada vez la célula esté sufriendo más y con los años, conforme va pasando, esa célula pierde capacidad de defensa, capacidad de regeneración. Llegará un momento en que la mayor parte de sus componentes empieza a dañarse, fundamentalmente derivada, pero no exclusivamente, del aumento de radicales libres, hasta que termina esa célula fracasando. Bueno, en contra de que los campos electromagnéticos generen trastornos patológicos, hay muchísimos datos en la literatura. Igual que hay muchísimos datos a favor, datos en contra. Yo puse aquí alguno de ellos porque no es mi interés extenderme en esto, pero hay muchos estudios, sobre todo en cultivos celulares, en donde la exposición a 0,1 microteslas, tenemos que tener presente que la legislación pone como tope máximo 100 microteslas de exposición al público en general, 0,1 es 1000 veces menos, producía alteraciones importantes en este organismo. Estos resultados pues, parecían dudosos porque precisamente el campo electromagnético terrestre es bastante más alto. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar especies animales, nos encontramos con que muchas especies animales son capaces de detectar cambios de 10 nanoteslas, es decir, un cambio, un nanotesla es 1000 veces menos que un microtesla, es decir, cambios pequeñitos en el campo electromagnético para orientarse, para las migraciones, en el caso de las aves, para realizar las madrigueras, en el caso de determinados roedores, en determinadas bacterias que tienen partículas magnéticas que pueden orientarse. Y lo que es curioso, porque después hablaremos, es que existe una proteína que es criptocromo, descrita en las aves, descrita en la mosca, en la drosofila, y que está en el organismo humano también, que es la responsable en las aves de esta sensación a campos electromagnéticos.
Estos criptocromos forman parte de unas proteínas o de un conjunto que después hablaremos que se llama el reloj biológico. Por tanto, hay una serie de similaridades entre animales inferiores y la especie humana en cuanto a su capacidad de detección. Bueno, tenemos que hablar de melatonina. Y aquí hay un trabajo de Ivan Tuitui, un cronobiólogo francés, que encontró que en las ratas sometidas a campos electromagnéticos de 50 hercios, de 1 a 100 microteslas, se producía una disminución de los enzimas de síntesis de melatonina y una disminución de los niveles de melatonina circulantes. Cuando lo hizo en 15 sujetos normales no vio cambios. Bueno, él mismo dice que 15 sujetos normales no es casuística significativa. Otros estudios han visto cómo los niños que estaban en incubadoras, cuando pasan de incubadoras al nido, son niños prematuros, en las incubadoras tenían un déficit de producción de melatonina que se va recuperando cuando pasan al nido. Claro, aquí no se ha descartado, porque en las incubadoras los prematuros están, en las UCI pediátricas los niños están las 24 horas del día con la luz encendida. Entonces, como la luz frena la producción de melatonina, pues no está muy claro si es la luz, si es el campo electromagnético de los equipos que están en las incubadoras o son ambos. Eso es algo que habrá que hacer después. En otras ratas expuestas a radiación electromagnética se producía un aumento de los radicales libres, un aumento de la peroxidación de los lípidos, y cuando se tratan con melatonina, la melatonina previene el daño oxidativo generado por la radiación electromagnética y aumenta la glutatión peroxidasa, que es una enzima de defensa antioxidante. Es decir, que los campos electromagnéticos inducen daño oxidativo, la melatonina previene ese daño. Y muy importante es este estudio en cultivos celulares, en donde se observó que cuando estas células, que son células de cáncer hepático, cuando estas células se someten a exposición electromagnética, aumenta la división celular y aumenta la proliferación celular. El tumor está creciendo, o las células tumorales están creciendo. Cuando se ponen con melatonina, aunque exista radiación electromagnética, la melatonina frena esa proliferación celular. La melatonina está ejerciendo efecto oncostático, reduciendo la capacidad de esas células tumorales para dividirse y proliferar. Y este es otro estudio más comprobando que la melatonina también frena el desarrollo de cáncer de mama inducido por estrógenos. Es decir, inducido por estrógenos y por radiación electromagnética. Es decir, en todos ellos lo que nos encontramos es que la melatonina previene o neutraliza los efectos deletéreos de los campos electromagnéticos, que además dichos campos lo que hacen es reducir la producción endógena de melatonina. Es decir, los campos electromagnéticos disminuyen nuestra protección frente a los efectos deletéreos. Y este otro es un estudio interesante, muy reciente, publicado en una revista muy buena, en donde se observó que sujetos voluntarios, que se le da una tablet para leer en la cama, frente a otro grupo de sujetos voluntarios que se le da un libro normal y corriente. Los que leían en tablet le costaba más trabajo conciliar el sueño. Tenían una reducción de la capacidad de sueño por la tarde, reducción de secreción de melatonina, alteración de su reloj biológico y disminución de la capacidad de alerta frente a los que leían en un libro. Bueno, aquí es otro dato más y además había una disminución significativa de la producción de melatonina por la propia tablet. Y bueno, por último, este es otro estudio interesante porque este mira efectos contrarios, como el uso de los dedos en un smartphone para estar tecleando cosas, el uso habitual aumenta el área correspondiente de la corteza cerebral que está representando los músculos de esos dedos. Es decir, aquí estamos hablando de lo contrario, plasticidad neuronal. Conforme yo uso más los dedos,
la representación o el número de neuronas que controlan los movimientos de esos dedos aumenta. ¿Para qué? Para que los movimientos sean más finos. Si yo dejo de usar una mano, si dejara de usar una mano, el número de neuronas que controlan esa mano hubiera disminuido. No es efecto negativo. Y por último, aquí en otro modelo experimental, Caenorhabditis elegans es un gusano que se utiliza en modelos de envejecimiento, pero también se está usando en modelos de exposición a campos electromagnéticos, donde la exposición, entre otras cosas, produce un descenso significativo de la producción de ATP, aunque existen a veces mecanismos compensatorios. Bueno, todo esto nos habla de relación entre campos electromagnéticos, disminución de melatonina y aumento de daño celular por estrés oxidativo, entre otras cosas. ¿Qué es la melatonina? Aunque ya el profesor Bardasano nos comentó algo, es una hormona que se produce en la glándula pineal y que esta hormona es sintetizada por una vía metabólica simple a partir del triptófano, de forma que tiene un ritmo circadiano con un pico por la noche y niveles mínimos por el día. Ese pico, que aparece cada 24 horas, es lo que sincroniza todas nuestras funciones biológicas. Ritmo de neurotransmisores, ritmo sueño-vigilia, ritmos de nuestra actividad cognitiva, mañana, tarde, noche, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros estamos, digamos, sometidos a una función rítmica y cualquier variable que nosotros midamos en el organismo, cualquier variable, tiene un ritmo de 24 horas. Si este es el periodo de sueño y este es el periodo de vigilia, por ejemplo, sabemos que el cortisol se produce entre las 7 y 8 de la mañana, después viene la producción de insulina, después aumenta la captación de ácidos grasos, síntesis de glucógeno, bueno, etcétera, etcétera. Para que todo esto, que son ritmos metabólicos, funcionen de manera adecuada, nuestro reloj biológico, nuestro ritmo sueño-vigilia y nuestra producción de melatonina debe de estar exactamente igual. Y nosotros podemos ir añadiendo cualquier cosa que se les ocurra. Cualquier variable del organismo tiene un momento del día que es máximo y un momento que es mínimo. Por tanto, aquí podemos empezar a darnos cuenta que una cronodisrupción va a alterar la sincronización de todos estos procesos y esa disrupción va a producir alteración, patología. Pero desde hace años se encontró que la melatonina se produce también en todos los órganos y tejidos. La melatonina de la pineal es la que pasa a la sangre y tiene un ritmo circadiano. La melatonina que se produce en todos nuestros órganos no sale a la sangre, se queda dentro. Y tiene la función de proteger y estimular la síntesis de ATP por la mitocondria, entre otras cosas. Por tanto, tenemos una misma molécula que hace dos funciones distintas pero complementarias para que la célula funcione correctamente. Y esta melatonina dentro de la célula, que está distribuida en todos los compartimentos celulares, sirve también como un buen sistema antioxidante para ir quitando los radicales libres que, por la causa que sea, se están produciendo continuamente. Bueno, ¿qué son radicales libres? Hemos hablado mucho de ellas. Son átomos o moléculas simples, muy reactivos y altamente energéticos. La explosión del Challenger fue debida a la liberación de energía de radicales de una reacción de producción de radicales libres, igual que la explosión del dirigible Hindenburg. Radicales libres que se forman por reacciones químicas liberan cantidades brutales de energía y producen daño significativo a otro nivel. Fíjense, una célula del hígado, un hepatocito normal, cuando se expone a radicales libres, lo que queda de ese hepatocito se rompe y se muere. Es decir, los radicales libres, consecuencia de respirar oxígeno, nos matan. Por eso los organismos han generado sistemas antioxidantes que previenen ese daño. Estos radicales libres, de anión superóxido hasta radical hidroxilo, son los que continuamente se están produciendo. Dañan proteínas, dañan lípidos de membrana, dañan ácidos nucleicos, producen mutaciones del DNA. Cada día nosotros tenemos unas 50 mutaciones en nuestro ADN nuclear. Los enzimas de reparación lo reparan normalmente y no pasa nada.
pero si hay un exceso de radicales libres, se puede sobrepasar la capacidad de prevenir o recuperar ese daño al ADN y entonces puede aparecer tumorigénesis. Ese es el problema, que nuestro sistema antioxidante es bueno, pero hasta ciertos límites. Y entonces, ¿qué hacen las radiaciones electromagnéticas? Pues en este cuadro, en este esquema, pretendo decirlo, las radiaciones ionizantes, muy energéticas, lo que hacen es destruir. Destruir porque lo que hacen es descomponer la molécula de agua a radical hidroxilo. Y por eso la radiación ionizante se utiliza para destruir tumores. Produce grandes cantidades de radical hidroxilo dentro de la célula tumoral y la destruye. Pero también destruye las células sanas, destruye cualquier célula. La radiación no ionizante no es capaz de romper la molécula de agua radical hidroxilo, pero sí es capaz de dañar la protección antioxidante. En definitiva, lo que se produce es, aunque a menor nivel, aunque más lento, también por radiación no ionizante empezamos a acumular radicales libres, radical hidroxilo. Entonces, la radiación ionizante mata a corto plazo, la radiación no ionizante mata a mucho más largo plazo, pero al final termina haciendo daño también. Y en este esquema simplemente es para demostrar cómo los radicales libres son capaces de producir una serie de alteraciones estructurales en los ácidos nucleicos que, mediante determinados tipos de bases químicas, producen mutación y aparición de cáncer. Con lo cual, tenemos establecidos todos los pasos intermedios entre uno y otro. Pero vamos a ver qué pasa con la melatonina, la cronodisrupción y la inflamación. Bueno, nosotros hablamos de un reloj biológico que está en el cerebro, están unos núcleos del hipotálamo que controla, mediante la expresión rítmica de una serie de genes, controla todas las funciones del organismo. Pero todas las células del organismo, todas tienen el mismo reloj biológico. Todas tienen una serie de genes que se llaman BMAL1, CLOCK, PER y CRY, que están de manera cíclica, uno se expresa, otro se inhibe, uno se expresa, otro se inhibe, cada 24 horas. Para que todo funcione bien, el reloj central tiene que estar sincronizando todos los relojes periféricos. Y eso lo hace fundamentalmente a través de la melatonina. Esa señal que por la noche llega a todos los relojes periféricos y los pone en hora, hasta 24 horas después. Si hay alguno que se atrasa o adelante, las 24 horas después llega la melatonina para volver a ponerlo en hora, para darle cuerda de nuevo, digamos. Y estos genes reloj, hoy en día sabemos que estos genes reloj están directamente relacionados con la respuesta inmune. El problema, por ejemplo, de la sepsis en los UBIs hospitalarias. La sepsis es la primera causa de muerte en la UBI de cualquier hospital del mundo. Y la sepsis se agrava muchísimo a las primeras horas de la noche. Las primeras horas de la noche coinciden con una inhibición de uno de los genes reloj, BMAL1, y un aumento de la respuesta inmune. Eso es fisiológico, pero en situaciones de sepsis patológicas eso lleva a un agravamiento y un aumento de la muerte por la noche de los pacientes de sepsis. Y todo esto está controlado a través del reloj biológico por esta melatonina y este ritmo circadiano, y esto es lo que desarregla, digamos, los campos electromagnéticos. Bueno, en definitiva, lo que nosotros hemos llegado ahora a entender un poco es que la cronodisrupción de ese reloj biológico central produce el disparo de unas moléculas proinflamatorias que desencadena una inflamación local más amplia o menos amplia, y esa inflamación está relacionada con una gran cantidad de patologías. Entonces, cuando además concurre una exposición crónica a campos electromagnéticos, favorece la cronodisrupción, favorece la alteración de ese reloj biológico central, dispara estas moléculas proinflamatorias y dispara toda una serie de patologías secundarias a esa reacción inflamatoria. Bueno, y para terminar, tengo yo por aquí, bueno, este es un caso para ponerlo, una familia, padre, madre y una hija,
electrosensibles, en donde hicimos un estudio de una serie de parámetros, incluyendo estrés oxidativo, ritmo circadiano de melatonina. En azul está el ritmo normal, en rojo está el ritmo de estos, del padre y de la madre, y cómo con el tratamiento adecuado con melatonina en violeta fuimos capaces de poner en su sitio el ritmo circadiano de melatonina, contrarrestar la cronodisrupción que estaba produciendo esos campos eléctricos o electromagnéticos en este caso, y recuperar un ritmo sueño-vigilia que estaba totalmente perdido. Aparte, en el caso de la hija, una hija de 6 años, mejoró todavía mucho más que los padres. Los padres eran todavía más electrosensibles. Bueno, esto es para... Además, bueno, se hizo toda la evaluación de todos los parámetros de estrés oxidativo. Bueno, se hace una determinación de una serie de parámetros de daño oxidativo y de sistemas antioxidantes, que todos tienen que estar alrededor de este 100%. Esto fue antes y esto fue después del tratamiento, en donde vemos como todo tiende a la normalidad. Es decir, esto objetivamente nos sirve para ver que el tratamiento está funcionando, aparte, lógicamente, del beneficio que nos tienen que decir esos pacientes para decir que está funcionando. Y para terminar voy a poner una cosa curiosísima que va al hilo de lo que el profesor Bardasano dijo antes. ¿Debemos esperar a tomar medidas cuando demostremos más todavía que los campos electromagnéticos producen daño? ¿O vamos a cometer el mismo error que las cremas de protección solar, que ya saben ustedes que empezaron a usarse hace 30 años, que las empresas de cosméticas sabían que no protegían para nada del cáncer, pero no lo decían, lo ocultaron, y la gente, sobre todo las mujeres, que eran las que más tomaban el sol alegremente porque no se quemaban con esta crema. Y podían tomar el sol entre las 2 y las 4 de la tarde, a pleno sol, que no había problema, porque al no quemarse pensaban que estaban protegidas. Hoy en día la incidencia de melanoma maligno está aumentando en esas mujeres un 7-8% anual, debido a la falta de protección de las cremas de protección solar. ¿Qué pasó? Que a las compañías cosméticas no le ha pasado nada. Ha empezado a haber denuncias, sobre todo en Estados Unidos. Lo único que hacen ahora es especificar un poquito más en los envases que no protege o hasta dónde protege. Ninguna protege del cáncer de piel, ninguna. Porque la radiación ultravioleta va a traspasar la piel y va a destruir unas células que hay debajo de la piel, que son células inmunovigilantes, células de Langerhans, que son las que avisan cuando hay daño en la piel. Cuando son destruidas no avisan y a la larga se produce el daño. Con los campos electromagnéticos va a pasar lo mismo. Dentro de 20 o 30 años, todos los niños, y menos niños que estamos viendo, que están todo el día con los cacharritos encima, vamos a ver los problemas que van a aparecer en el futuro. Y una cosa que ha aparecido muchas veces en los periódicos, ¿por qué en Silicon Valley, donde están las empresas de alta tecnología, los empresarios, digamos, los altos ejecutivos, en sus casas no tienen ni un solo cacharro, tablet, phone, etcétera, etcétera, y no permiten que sus hijos los usen? Y sus hijos van fundamentalmente a colegios en donde no existe ni wifi, ni ordenadores, ni tablet, existe la pizarra con tiza de toda la vida. Por algo es. Ahí hay estudios mucho más serios que saben el problema. La Academia Americana de Pediatría dice que los niños no deben usar este tipo de cacharros, aunque ellos lo achacan, no deben usarlos porque les permiten no concentrarse en sus tareas de estudio, pero bueno, a lo mejor no se concentran porque le está produciendo un déficit de atención. Entonces, todo esto nos dice precaución, como antes habló el profesor Bardasano, precaución y prevención. Ya que nosotros lo sabemos, bueno, habrá que hacer todas las presiones del mundo para que esto se institucionalice, que haya pues medidas preventivas a todos los niveles, en colegios, en hospitales
de maternidad en residencia de ancianos en primer lugar, porque siempre decimos que esos son los más sensibles, pero no únicamente ellos. Es decir, que el problema es, ¿alguien está dispuesto a tirar el móvil a la basura? Bueno, hace unos días que di una charla aquí en Madrid, había 20 y tantos y levantó la mano uno. Dije, pues enhorabuena, pero nadie. Entonces, como vamos a usarlo, lo que hay que intentar comunicar a las empresas de telecomunicaciones y demás es que no vamos en contra de ellas para que dejen de vender móviles. Lo que vamos es para que ellas, al mismo tiempo que venden el móvil o lo que sea, que digan, pongan en marcha medidas de prevención de uso, como de cualquier otro artefacto que podemos comprar. Entonces, eso es fundamentalmente la idea. Primero, prevenir. Sabemos que hace daño, vamos a prevenir nosotros mismos, vamos a evitar en lo posible esa excesiva proliferación de artefactos. Los teléfonos móviles inalámbricos en casa es lo primero que hay que tirar a la basura, es junto con el microondas lo más contaminante. Me parece que el microondas contamina más al vecino porque emite más radiación por la parte de atrás, pero si el vecino la tiene, para nosotros estamos en la misma. Apagar los wifis por la noche, es decir, nosotros podemos hacer una serie de medidas para prevenir y todas estas medidas hacerlas extensibles a cualquier otro sitio y, por supuesto, reclamar que se tomen medidas a nivel institucional. Muchas gracias.